La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Aló, aló, ¿me escuchan? Aló, aló. Aniel, ¿me escuchas? Aló, aló, Aniel, ¿me escuchas? Aló, aló. Aló, Ok, Aniel, ahí sí te escucho. ok, perfecto. Hola, buenos Ujú. días. Tengan todos ustedes bienvenidos a este webinar. Primero que todo, pues para probar el audio, me podrían indicar por medio del chat si se escucha bien, por favor. Bueno, parece que el audio se escucha bien, por lo que veo aquí en el chat. Entonces yo creo que estaría bien dar inicio a este webinar. Tenemos 21 asistentes, el cual ya es un buen número, ¿verdad? Bueno, el día de hoy venimos presentando el lector de placas de la marca de NIDAP. Con nosotros se encuentra el ingeniero Martín Yáñez. Hola, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Anaí? Bueno, está muy bien, feliz de poder dar otra vez un webinar, ahora ya un webinar puntual a uno de nuestros productos que tenemos. Buenos días con todos y gracias por participar en este webinar y darse el tiempo de poder conocer este producto. Muy bien. A partir de este momento le voy a pasar los controles aquí al ingeniero Martín para que pueda dar inicio al webinar, ¿verdad? Ok, un segundito, por favor. Listo, Martín. Ya tiene los controles. Corro la aplicación. Listo. Bueno, buenos días con todos. Nuevamente, gracias por el tiempo de asistir a este webinar. Vamos ahora a ver lo que es el sistema de ANPR, un sistema realmente de lectura de placas. Y, a ver, dame un segundo. Ok. Realmente la cámara NPR es un dispositivo que NIDAP lo que ha hecho es fabricar un lector de placas. Esto no, si bien es cierto, se usa las condiciones de lentes con conceptos de cámara, realmente es
Es un dispositivo que lo que hace es leer placa. ¿Y para qué realmente fue creado esto? Para poder solventar ciertos escenarios donde el cliente final no requiere tener un tag. Otro de los puntos importantes es poder tener un dispositivo que pueda trabajar de forma standalone, que yo pueda tener el control de forma remota y pueda generar soluciones en lo que es control de ingreso y salida de vehículos que permitan tener otro concepto, no el concepto típico de tener una lectora, ingresa desde el punto de control, sino poder ir más allá con lo que son niveles de seguridad, con lo que son equipos autónomos, todo lo que conlleva un concepto de embebido, poder tener una conexión de lectura de placas a un controlador. Pues todo esto envuelve los conceptos por los que fue creada la cámara ANPR. Ejemplos donde todo podemos aplicar este tipo de equipo, básicamente están en lo que son controles de acceso. Como les decía, la gama de vehículos está creciendo, la gama alta de vehículos y de gama media en sus contexturas de parabrisas están creciendo, están haciendo evoluciones, y esto hace que realmente ciertas marcas hagan que el parabrisas como tal genere interferencias. Entonces vamos a encontrarnos mucho esos casos y realmente ahí es cuando la cámara realmente es uno de los equipos que realmente empiezan a crecer dentro de ese tipo de soluciones. Estacionamientos, parqueos, sistemas de peaje, la parte de logística, lugares donde realmente yo no puedo colocarle un tag porque no siempre el vehículo va a ingresar a un sitio. Entonces, ese tipo de soluciones son aptas para poder utilizar lo que es un sistema de cámara de lectura de placas. Tomando en cuenta, algo muy importante es que las cámaras son creadas para controles de acceso, ¿sí? Eso es un punto importante que debemos tener claro. Nuestras cámaras están creadas bajo ese concepto, bajo el concepto de cámaras de controles de acceso. Y algo interesante que esto va de la mano con el concepto ahora que tenemos de las ciudades inteligentes. Es un dispositivo que puede combinarse con otro tipo de tecnologías para poder tener esta parte, este concepto de lo que son ciudades inteligentes. Ok, algo interesante dentro de la cámara es que es un equipo que no va a depender de software de terceros, no va a depender de conexiones de terceros, sino que fue un equipo creado con todos los requerimientos necesarios para operar. Ejemplo, tú para operar una cámara de lectura de placas vas a requerir tu OCR, vas a requerir tu software de administración. Este tipo de cámara ya maneja todos estos conceptos, todo lo que involucra el manejo. Como resumen de esto, podemos decir que el momento que nosotros compramos una cámara, automáticamente podemos ponerla a funcionar sin necesidad de comprar algún otro aditamento. Características importantes, acá vamos a ver las características importantes que tenemos de la cámara. Básicamente son los dos modelos que tenemos, una normal, la Access, y una High Definition, que sus diferencias básicamente están en la velocidad de lectura y en la distancia de lectura. Tenemos de 3 a 6 metros, de 6 a 10 metros y la velocidad. Algo que hay que recalcar acá es que esta cámara no está creada para fotomultas. Si podemos tener el concepto de los 140 kilómetros por hora en la High Definition, ¿sí? Es una velocidad que me permite a mí poder tener claro que el vehículo puede entrar en movimiento, pero no está apta para poder hacer controles de fotomultas, ¿sí? Los LED son muy importantes, básicamente porque estos permiten que todos los conceptos del encandelillamiento de las luces de los vehículos en la noche te genere una lectura. Entonces, por eso también tenemos los diferentes focos de infrarrojos para poder tener una lectura de mejor forma en la noche. Algo interesante también son sus conexiones, y acá vamos a poder ver que en estas especificaciones la cámara tiene todo lo que nosotros requerimos. Puedes tener conexión TCP/IP. Esta conexión básicamente me permite a mí poder entrar al software embebido, poder configurarlo de tal forma que yo pueda tener una red LAN, una red WAN, y pueda generar de forma remota las configuraciones, pueda enviar los logs o las fotos de las placas a un servidor de forma remota,
Tengo la conexión 485, que es un puerto que me permite operar directo a una controladora que tenga entrada 485 o a un dispositivo, un accesorio que tenemos que es el WIN para poder generar conexiones WIN. La cámara como tal tiene una memoria interna de 4 gigas. Básicamente esto nos va a permitir poder tener este control de standalone. Cuando quiero tener una cámara standalone y guardar información en la memoria propia, voy a utilizar los 4 gigas como tal. Algo interesante son los relés, porque al tener un concepto de standalone y hablar sobre que la cámara tiene la capacidad de funcionar en el momento que tú lo compras directo a una barrera, las salidas me permiten hacer esto. Mediante el software embebido que tiene, yo puedo grabar en las listas blancas y luego administrar de tal forma de que yo pueda mandar un pulso cuando realmente está autorizado, ¿sí? Todo ese trabajo viene en el software, de la cámara. Viene con un bracket para la instalación en un poste o la instalación en una pared, dependiendo cómo lo vayan a hacer. Las librerías es muy importante, las librerías se las tiene para la mayoría de países de Latinoamérica. México es uno de los países donde más se vende la cámara, al igual que Perú, que Chile. Son lugares donde la cámara y sus OCRs ya están probados. Cuando hablaba de un dispositivo que es el WIN, básicamente está hablando del dispositivo que estamos viendo en la pantalla, que es un convertidor que lo que me hace es poder transformar la información 485 en WIGA y me permite esto conectar a un panel de control. Como resumen de esto, podemos decir que nuestra cámara más el WIN permite hacer conexiones directas a paneles de control sin necesidad de cambiar ningún panel. O sea, básicamente lo que hace este dispositivo es poder leer la placa, transformarla a un código WIGA y ese código WIGA enviarlo al panel de control. Vamos a ver ciertas características que son muy importantes en la lectura de placas que se debe tomar en cuenta para poder tener una lectura efectiva. Y acá podemos ver básicamente el reflectivo. Uno de los puntos importantes es tener claro que la cámara me permite a mí identificar el reflectivo de la placa. Esto hace que yo pueda decodificar los caracteres de la placa y pueda obtener el alfanumérico como tal. Esta cámara te permite leer placas legales. Si tú le pones una copia, le pones un fondo que no sea reflectivo, no te va a leer la placa como tal. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver siempre y vamos a tener que identificar cuando estamos haciendo un reconocimiento de placas, de dónde está localizada la placa, cómo está la orientación, y en base a esto nosotros vamos obteniendo los alfanuméricos. Algo interesante que aquí podemos ver nosotros de pasos que siguen para poder hacer la decodificación. Este es el algoritmo que nosotros tenemos, que lo llamamos el OCR, que son las librerías, que van siguiendo cada uno de estos pasos para poder obtener la placa como tal, ¿sí? Cada país tiene una contextura de letras diferentes y eso hace que existan OCR por cada uno de los países. Algo que siempre me han preguntado en México es qué pasa con los fondos. Al ser la placa reflectiva, el momento que leen, como ustedes pueden ver en la foto, la parte reflectiva hace que solo se convierta en un fondo blanco y lo que resalte son las letras para poder hacer la lectura. Por eso es que si una placa tiene un fondo, no sé, de un paisaje, de una montaña, el reflectivo lo que hace es anular y solo permitir la parte blanca. ¿Ok? ¿Qué consideraciones debemos tener con la cámara? Básicamente son costos iniciales bajos. ¿Por qué? Porque básicamente aquí va a depender. Esto es un poco, este es un concepto que habría que analizarlo en base al número de vehículos y en base a la solución que se quiere plantear. Pero ¿cuál es la idea de hablar de costos bajos? Básicamente que no voy a depender de un tag, ¿sí? Si el conjunto habitacional tiene una cantidad grande de vehículos, la compra de tags va a generar un costo, ¿sí? Eso me va de la mano con el siguiente punto de hablar de etiquetas y de transponder. Transponder son los tags rígidos que se usa para lo que es la parte del efecto activo. Son soluciones convenientes y en un buen rango de lectura relativamente alto. Aquí básicamente algo interesante que nos permite ver esta cámara es que nosotros podemos tener claro de que existe una solución que no requiere de tags,
sino que básicamente requieres de la placa para hacer el control. Y de ahí nace controles como visitantes, controles como la parte de aduanas, lo que decíamos al inicio, donde yo puedo decir, va a ir tal vehículo de tal placa, subirlo al sistema y automáticamente cuando ingresa y tú ya lo puedas registrar, ¿sí? El tener la conexión TCP/IP y la autonomía en el software y el poder manipular el sistema de forma remota me permite hacer esto, ¿ok? Acá tenemos las diferentes instalaciones, lo que hablábamos, cómo está configurada la parte standalone, y qué es lo que hace básicamente con la parte standalone, es que yo leo la placa y automáticamente mediante mi relé y la configuración al puerto TCP/IP, yo puedo decirle que levante la barrera. Entonces, este es un trabajo de standalone que lo único que necesitas es tener la cámara y tener una barrera para que básicamente lo conectes y la barrera se levante. Como les decía, el costo de software, no hay costo de licencias, no hay costo de OCR. Simplemente compras la cámara y puedes tener el funcionamiento de standalone. Lo otro es tener una conexión directa usando el puerto 485, donde lo que haríamos es básicamente leer la placa mediante el puerto 485, iríamos al panel de control, siempre y cuando el panel de control tenga entrada 485. Si no tiene entrada 485 y lo común es WIGAN, tendríamos que irnos a la segunda opción, que es trabajar con el WIN. ¿Qué es lo que hace el WIN? Básicamente es poder enviar un código WIGAN, como ustedes ven en la gráfica. Lo que hace básicamente la cámara es su placa, le toma el puerto 485, el alfanumérico, lo envía al WIN, y el WIN mediante su software lo que hace es asignarle un código WIGAN. Por lo regular, nosotros recomendamos que este código WIGAN sea el de tu tarjeta de acceso peatonal. ¿Para qué? Para que tú, el momento que conectas al control de acceso, no tengas necesidad de hacer ningún cambio, porque básicamente lo que te va a aparecer es que el código de tu tarjeta ingresó por ese puerto, ¿ok? De esa forma, nosotros podemos tener una conexión WIGAN en un panel de control. Esto realmente ayuda mucho para seguir manteniendo tu instalación de control de acceso como tal. El WIN, si podemos verlo acá de una forma ya más precisa, están los puertos para el 485, que son los cables que vienen en la cámara, y está la salida de WIN para poder enviarlo al panel de control. Puedes trabajar en 26 bits o puedes trabajar en 64 bits, va a depender de la contextura, perdón, del formato que tenga tu panel de control. Tiene unos D-Switch que básicamente me va a permitir a mí poder hacer este tipo de configuraciones del WIN dependiendo del formato que tengo en la controladora. Y acá podemos ver la tabla de D-Switch, básicamente en qué tengo que poner cada uno de los D-Switch en base a la característica que yo tengo. ¿Cómo funciona este software? El software del WinList es un software que tú te descargas desde nuestro portal, no tiene costo, y básicamente lo que haces es decirle, el alfanumérico que me arroja la cámara como tal, voy a asignarle un código WIGAN. Eso lo envío al WIN como tal, para que el momento que se haga la lectura, automáticamente tú ya lo representes y se envía al panel de control. Es como se opera el software del WIN para poder hacer esta configuración. Luego, si tú no tienes un código WIGAN, no quieres usar tu código WIGAN de tu tarjeta de proximidad, tú puedes hacer un cálculo en base a la placa y decir, ingreso la placa. Cuando instalas el WinList, se te instala también esta opción de una calculadora para poder saber qué código WIGAN puede representar a tu placa, y simplemente lo que te dice es ingresas la placa y te va a asignar un código WIGAN dependiendo del formato que tú quieras. Esto tú lo vas a poner en el WinList para poder saber qué código tienes, ¿sí? Esto de la cámara, de la calculadora, básicamente va a depender si tú no quieres utilizar el código WIGAN de tu tarjeta de acceso peatonal. Ahora, los montajes. Esto es muy importante tener claro, la parte de los montajes, básicamente porque eso va a depender uno de los conceptos claros de lectura. Es importante en las guías de instalaciones de los equipos, de toda la gama que nosotros manejamos, siempre van las guías de instalación, es seguir los pasos de instalación. Y podemos ver en los Access, la distancia es de 2.2 metros de altura para poder tener el rango de lectura que realmente es deseado, ¿sí? Tenemos la opción de High Definition,
Y luego es importante también saber si lo quiero poner en un pedestal, ¿sí? Los ángulos y las separaciones que debemos tener para poder colocarlos en un pedestal, ¿sí? Ya el pedestal, algo que hay que aclarar, nosotros no tenemos los pedestales por lo regular fabrican los clientes de forma local porque son realmente estructuras muy grandes, ¿no? Y muy pesadas. Entonces, pueden hacer similar al que están ahí o pueden ingeniarse otro tipo de poste o soporte para colocar la cámara. Pero aquí está la forma como se conectan las cámaras y que realmente ayuda mucho para saber cuál es la mejor posición, ¿sí? De cómo se debe hacer y tenga el funcionamiento correcto. Ahora, los posicionamientos de la cámara. Siempre vamos a tener claro que por lo regular, dependiendo del ingreso que se va a controlar, no siempre podemos tener una lectura y un ángulo correcto. Entonces, aquí hay un concepto que es el score, que básicamente va a depender de cómo está el acceso del control. Y ahí vamos a tener que hacer estas regulaciones en el software para poder llegar a tener una lectura correcta. Entonces, acá podemos ver los diferentes ángulos y valores que se pueden manejar para hacer las pruebas y tener un concepto de score mucho más efectivo y una lectura más efectiva. ¿Qué es importante tener? Consideraciones que hay que tener el momento que hacemos una instalación. Ustedes pueden ver en la primera imagen que no puedes, y aquí va justamente la lámina anterior, el score va a depender del ángulo, pero si ya tienes un ángulo que está fuera de todos los parámetros que se les había comentado, no vamos a tener lectura. Y por eso tenemos un concepto de tener la dirección hacia el lector. O sea, el vehículo tiene que ir hacia la lectora. No puedes colocarlo en una esquina que realmente no esté de frente. Tengamos en cuenta que cuando yo hablo de frente, básicamente podemos estar claros en los ángulos que podemos ver en el score. Pero si en la foto vemos, es como que ya la cámara no está apuntando al vehículo. Entonces, esto es muy importante tener claro el momento que hacemos una instalación. La distancia de enfoque, esto es algo que nos han preguntado mucho, porque muchos clientes piensan que la cámara les va a empezar a leer. Voy a regresarme a esta lámina. La cámara les va a leer 50 centímetros antes de llegar a la barrera, 1 metro antes de llegar a la barrera. Y ustedes aquí en esta imagen pueden apreciar cómo se hace la lectura. Desde dónde empieza a leer la cámara para poder hacer una lectura efectiva. Por lo regular se recomienda poner rompevelocidades a partir de los 6 metros o a partir de los 10 metros para que el vehículo se frene de forma y puedas tener la lectura dentro de la cobertura que tú quieres y no llegue de una forma en velocidad rápida hasta la barrera y que quiera hacer el levantamiento de la barrera. Este es el concepto que nos está proporcionando la distancia de enfoque. Entonces, aquí ya podemos ver en la imagen que no existe enfoque a la placa. Es justamente porque no se está tomando claro la parte de la distancia. Luz solar. Hay muchos clientes que cuando hacen las inclinaciones, y permítanme que esté regresando de una lámina a otra, pero cuando nosotros hacemos las inclinaciones es muy importante también tener claro los rayos del sol. Hay clientes que lo ponen en un poste y sobre todo cuando lo ponen en los pedestales, no tienden a inclinar la cámara, sino como que a subirlo. Entonces, si el sol empieza a pegar, te va a dar el efecto que nosotros podemos ver acá, ¿sí? Y el sol, mediante lente, ustedes saben que eso no va a ocasionar que no se genere una lectura. Por eso es muy importante tener claro cómo está la cámara instalada y qué tanto le va a afectar el sol. Línea de visión, yo pongo algo al frente de la cámara o tengo una malla o tengo algo que esté estorbando, también va a ser un factor que no me permita hacer una lectura correcta. Esas son las consideraciones, en resumen, que podríamos tener para una instalación. Ahora, como les decía, al inicio la cámara te incluye 2 cables, son 2 cables de 5 metros. Un cable es la parte de red de categoría 5 y el otro cable son de 11 hilos, donde están los colores en base a lo que se debe hacer, ¿no? Por ejemplo, el red y el rojo y el azul son los cables que se utilizan para el poder. Nuestros equipos, incluida la cámara, no vienen con fuentes de poder. Siempre sugerimos tener una fuente de poder energizada en base a las instalaciones de control de acceso que se hace. Entonces podemos ver, y esto bien incluye en la guía de instalación,
la definición de cada uno de los colores, cuál es la función que tiene cada uno de los colores, y dependiendo de lo que yo quiero hacer. Ejemplo, quiero enviar la información mediante 485, vamos a ver cuál es el puerto A, el B del 485, cuáles son los colores. Si quiero usar el relé 2 de salida, puedo saber que es el blanco con azul, o si quiero usar el relé 1, que es el blanco o el café, dependiendo de lo que yo quiero usar. Entonces, básicamente, acá podemos ver cómo está estructurado los colores, que es muy sencillo en el momento que quiero hacer una instalación. Hasta aquí vamos a ver lo que es la parte del hardware, de cómo se hace la instalación, y como ustedes pueden ver, en hardware y en instalación es muy sencillo, no es muy complicado hacer este tipo de instalación. Luego de hacer la instalación, nosotros empezamos con la parte de la configuración del software. Las cámaras como tales tienen, como les decía, un software embebido, y yo puedo ingresarme a cualquier navegador, a cualquier browser de cualquier sistema operativo, y colocar la dirección IP que viene por default. La dirección IP que viene por default es la 192.168.0.21. Esa dirección les viene en la guía de instalación. Cuando colocan eso, básicamente van ustedes a poder ingresar su usuario y su password. El usuario por default es super user igual el password, que también les incluye en la parte de la guía de instalación. Aquí hay una pregunta que siempre nos hacen: ¿qué pasa si yo quiero dar soporte a la cámara o quiero volver a configurar, pero no me acuerdo la IP del equipo? Lo importante acá es que tú te puedes bajar un software de nuestro portal que se llama ANPR Test. Este ANPR Test lo que a mí me permite es buscar la dirección IP de la cámara. Entonces, si yo no recuerdo qué dirección IP puse en la cámara, yo puedo usar el ANPR Test para poder hacer la búsqueda automática. Entonces, este software lo que hace es buscar la dirección IP, encuentro la dirección IP, y ustedes pueden ver aquí un icono que es el mundo, le dan clic y automáticamente se va a ir al browser para que puedan ustedes abrir las funciones de la cámara como tal. Luego de que ya ingreso a la cámara, tenemos dos menús, que es el Play Reader y el System. Y en el Play Reader básicamente vamos a encontrar nuestros iconos de funcionalidad. Varios de estos iconos los vamos a ir detallando. Lo que quiero que se quede muy claro de esta lámina como tal es que los iconos importantes va a depender de qué es lo que yo quiero hacer. Ejemplo, yo inicialmente, cuando instalo una cámara, quiero ver cómo funciona. El icono que me permite ver esa funcionalidad es la cámara OCR, ¿sí? El icono que dice cámara OCR. Es importante saber que cuando yo activo la cámara OCR, realmente lo que me permite a mí es poder ver su funcionalidad, si está leyendo, no está leyendo, pero ya en el momento de una operación como tal, ya cuando la cámara está en producción, yo cuando abro este icono, lo que hago es interferir el envío de la data. Por eso este icono se usa solo al inicio, para poder observar cómo está esta configuración. Cuando yo estoy trabajando en la forma standalone, uno de los iconos importantes es el checklist. El checklist es el que me permite a mí poder crear la parte de las listas blancas y las listas negras. Y pienso yo que es el más importante, el icono más importante es el evento action. Esto básicamente es una matriz, ya vamos a ir viendo cada uno de ellos, una matriz donde me permite hacer esta configuración de qué eventos y qué acciones quiero ejecutar, ¿sí? El momento que yo hablaba de la cámara OCR, el icono de la cámara OCR, que solo me permite para identificar inicialmente, y luego yo quiero ver qué es lo que está pasando, lo que se debe utilizar es el icono que dice Text Result. Yo sí puedo abrir el Text Result, ahí me va a aparecer los logs de cada una de las lecturas, y no importa que se esté corriendo, si te va a seguir enviando la información al servidor o va a ir almacenando en la memoria de la cámara como tal. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo básicamente las configuraciones. La cámara te viene activada con el Free Roam para que automáticamente detecten las cámaras. Podemos hacer trigger de start, de stop, de time para poder hacer configuraciones. Recordemos que la cámara también tiene opción de poder desarrollar interacciones usando sus APIs. La dirección del campo de texto que te viene va a ser básicamente lo que te graba es la ubicación con el nombre de la ubicación que tiene configurada la cámara.
Luego lo que tenemos es básicamente ir viendo cómo está estructurada la cámara. Y aquí nosotros podemos ver las diferentes configuraciones. Cuando yo hablaba del icono de lectura del OCR, lo que se abre es esta pantalla. Y aquí puedo ver cómo se visualiza, si es que está de una forma correcta, la lectura. Y si yo hago un zoom de la parte de los datos, la pantalla negra, lo que voy a obtener es saber si me está leyendo la placa de forma correcta y qué OCR está leyendo. En este caso está leyendo el OCR de Holanda y las diferentes configuraciones. Si está activada la lista blanca, si está activada la lista, ¿ok? Eso es básicamente lo que me permite hacer el icono que les había mencionado. Algo interesante es que la cámara te viene por default con el auto iris para poder hacer una lectura automática, ¿no? El auto iris tú puedes modificarlo en base a la necesidad y a la parte de la luz que tú tengas como tal. Puedes usar los otros tipos de opciones, que es el multipunto o punto único, cuando tienes menos flujo. Sí, el auto iris nosotros recomendamos usarlo cuando básicamente la afluencia de vehículos es más alta. Luego tenemos los diferentes conceptos que puedo yo generar para hacer filtros, y es importante tener claro que esto va a depender de la funcionalidad que yo vaya a darle a la cámara. La necesidad que tenga yo de configurar este tipo de opciones, dependiendo de lo que yo quiero que la cámara empiece a operar. Esos son los diferentes ajustes que yo puedo hacer el momento que empiece a hacer los disparos para poder leer la cámara como tal. Luego de esto es importante ver la parte de las conexiones. Acá tenemos el icono. Recuerden que hablábamos de que tenemos el icono checklist. Acá es donde yo puedo hacer las dos formas. Esto es muy importante porque acá yo puedo trabajar de dos formas. En la parte izquierda yo puedo decirle a la cámara que se conecte a un servidor FTP y me descargue de ahí el archivo que voy a hacer la comparación en las listas. O puedo subirlo de forma manual con la opción que está en la parte derecha, donde yo selecciono el archivo de texto y automáticamente lo subo a la cámara. ¿Qué es lo importante acá? Que si yo me olvidé cómo está el formato del archivo de texto, yo puedo darle primero en Download List. Yo cuando le doy clic en Download List, automáticamente me va a dejar un archivo donde está el formato que yo debo quedar, ¿sí? ¿Qué nos queda de importante en esta lámina? Que yo puedo o lo subo de forma manual a la cámara o lo puedo hacer automáticamente desde un FTP, ¿ok? Al final me hacen las preguntas que sean necesarias para poder ir respondiéndole. Algo importante es que si yo estoy usando la memoria de la cámara, los 4 GB, yo puedo almacenar de forma de texto una capacidad máxima de 100,000 placas para las listas. De esa forma yo puedo tener, ese sería el número, el límite que puedo tener en mi memoria para las comparaciones. El archivo básicamente que contiene la cámara o el formato que nosotros podemos tener es el ejemplo que ustedes pueden ver acá en la parte inferior. ¿Qué es lo que ustedes van a poner en el archivo tipo texto? Van a poner el alfanumérico de la placa, punto y coma, el OCR del país, ¿sí? Va a depender del país. Por ejemplo, en México las siglas son MEX, ¿sí? Y puedes poner punto y coma puedes poner el modelo del vehículo o puedes poner, si es que es una entrada, puede ser una salida, dependiendo de cómo tú lo quieras identificar. ¿Ok? Cómo está el archivo. Pero como les decía en la parte anterior, si tú te olvidaste de cómo es este formato, tú puedes hacer el download de la lista y te vas a bajar el formato como tal. Básicamente acá podemos ver las configuraciones de los FTP y algo interesante es saber que yo puedo tener este tipo de configuración si yo quiero tener más de una cámara y no quiero estar haciendo la configuración en cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, quieres desarrollar una aplicación donde tú quieres tener el control de tus 10 cámaras, de tus 2 cámaras, de tus 5 cámaras, simplemente todo lo trabajas mediante un servidor. Y en las cámaras configuras para que toda esa información automáticamente se la descargue del servidor. Eso es muy importante. E incluso puedes configurar los tiempos que quieres que se esté descargando del servidor.
y tu desarrollo va orientado básicamente a la parte del desarrollo de integración que tú estás haciendo. Acá viene la parte, como les decía, la parte más importante de cómo yo configuro una cámara y dependiendo de lo que yo quiero hacer, es esta matriz. Esta matriz básicamente es como la administración de todo lo que yo puedo hacer entre mis eventos, entre mis acciones, qué es lo que yo quiero hacer. Entonces, ustedes pueden ver que el icono Action y lo que hacemos es tener nuestros eventos, que puede ser cuando leo un OCR, cuando no leo un OCR, cuando no es una placa, cuando es una lista A, si es que está dentro de la lista A, si es que no está dentro de la lista A, lista B, todos los eventos que me generan. Luego también tengo la parte de selección de si yo quiero grabar toda esta información mediante FTP. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tomar la foto de la placa que leí y mandar mediante FTP a un pad de mi servidor. También puedo grabar el log. Cuando hablamos de Save Database, lo que hago es decirle que quiero grabar el log. ¿Qué es el log? La fecha, la hora, el número de placa que realmente fue leído. Puedo activar que son los sistemas que tienen salidas digitales. El pulso, acá es donde yo configuro la salida del pulso para poder generar un ejemplo. Quiero trabajarlo de forma standalone, entonces yo le digo, quiero que hagas la comparación en lista blanca, en la lista A, que cuando sea verdadero, cuando sea on, me actives el pulso. Entonces yo simplemente lo que hago es me voy al evento de lista A que sea verdadero y le doy clic en donde se intersecta la acción que sería el pulso de salida. Cuando yo le doy clic, vamos a ver en otra lámina como varias opciones, simplemente tengo que decirle yes, que quiero que se me active esta opción y automáticamente va a poder enviarte el pulso. Tengo los eventos 485 lo activo cuando quiero hacer una lectura y quiero que esa información viaje por el 485. Lo mismo sucede con los siguientes valores TCP, que es cuando yo quiero mandar la información mediante ese puerto. Entonces, tenemos en cuenta que dentro de la parte de programación yo puedo tener el envío de información mediante puertos. Entonces, yo puedo configurar acá y decirle que lo envío mediante el puerto TCP/IP o el puerto 485 sin problema. Si yo quiero grabar la información dentro de la cámara, voy a usar las opciones de SD, que sería grabar la información que estoy leyendo en la cámara. Tenemos en cuenta que mientras más grabo en la cámara, automáticamente va a ir bajando el nivel de la memoria como tal. Acá podemos ver la imagen result, es un que me va a dar la última lectura que se tuvo para poder verificar cuál es la mejor posición. Dentro de sistemas, lo importante es la configuración de varios iconos. Dentro del network es donde voy a configurar la dirección IP. Puedo crear usuarios para que ingresen al sistema con su user y su password. Puedo tener los logs, la parte de los puertos. El firmware es donde yo cargo el OCR, la configuración de la cámara como tal. El info es donde yo puedo verificar qué OCR tiene la cámara. En digital, entrada y salida, básicamente lo que está acá es la configuración de los puertos de entrada y salida. Puedo ver unas estadísticas de cómo ha sido el funcionamiento de la cámara en ciertas zonas, el almacenamiento de la memoria y los diferentes protocolos que tengo. Es como yo puedo ver las diferentes configuraciones. ¿Qué es lo importante de esto? Como les decía, la parte de la red, tenemos que configurar dentro de nuestra red, se puede realizar la configuración para que esté en la red que nosotros necesitemos. El firmware, básicamente lo que hacemos, yo puedo descargar el firmware que tiene para almacenarlo y cargar el OCR del país al que quiero hacer el control. Aquí existe algo muy importante, eso es algo importante que tenemos que estar claro. Cuando yo cargo un firmware, es necesario que tú primero cargues el firmware, ay, se me fue el nombre, perdón. El firmware, como es básico, el neutral, realmente se llama neutral, pero no dije el nombre. El OCR neutral es el primero que tú tienes que cargar el momento que tú haces el cambio de OCR de un país a otro. Por lo regular, las cámaras vienen con los OCRs de Holanda. Entonces, el paso es cargar el OCR neutral, hacer el OCR neutral que te hace, tiene las configuraciones más básicas y hace que toda la memoria de firmware
se quede vacía y solo tenga lo básico, ¿sí? Cuando tenemos cargado el OCR neutral, automáticamente ya podemos hacer la carga del OCR país. Esto garantiza que la cámara no se vaya a quedar procesando, ¿sí? O pueda generar algún daño por falta de espacio en la memoria o en el almacenamiento del OCR. Recordemos que cada OCR va a tener un peso diferente porque va a depender del país y de toda el algoritmo y de la programación que se hizo para ese OCR, valga la redundancia. Entonces, esto es muy importante y vuelvo a recalcar, siempre que vamos a cambiar un OCR, tenemos que cargar primero el OCR neutral y luego tenemos que cargar el OCR del país. ¿Okay? Acá podemos ver el icono de las entradas y salidas digitales donde yo activo. De hecho, si ustedes quieren hacer una prueba para saber que manda el pulso y levanta la barrera, ustedes pueden ingresar, le dan clic para que se encienda el puerto, conectan los cables que son los puertos de salida a una barrera y automáticamente van a poder ver cómo la barrera se levanta, ¿sí? Luego ya esto configurado en la matriz ya va a empezar a operar de forma automática. Podemos ver los espacios de memoria de la cámara para saber qué tan llena está la memoria y qué tengo que hacer. Si tengo que formatear la memoria, tengo que darle un mantenimiento para liberar el espacio, sí, lo puedo hacer dentro de esta parte, de este icono como tal. ¿Qué es lo que podríamos tener como malas lecturas? ¿Cuáles serían las posibles causas? Esto es importante tener claro cuando nosotros hacemos una instalación, es que la cámara, la instalación, qué tan correcta está la instalación. Algo que nosotros sí sugerimos como unidad es la lectura de las guías de instalación. Es importante leer las guías de instalación porque ahí están todos los pasos que debemos seguir. Pero si tenemos algún problema con lectura, realmente la lectura no está siendo correcta, deberíamos seguir estas posibles causas para poder identificar qué es lo que está mal. La instalación de la cámara o el cableado que se está usando, es importante tener claro que la cámara te viene con el cable de red, con un cable blindado, que te viene con un conector un conector RJ45 blindado. Entonces, por lo regular, a veces nosotros hemos visto casos que los clientes cortan el conector y colocan un conector sencillo. Entonces, sí hay que tener cuidado en qué tipo de cable o conector uso en base a lo que ya está instalado. La posición de la cámara, como les hice énfasis cuando vimos los láminas donde se debe colocar la cámara, los ajustes en la configuración, vemos que existen ajustes que son específicos que hay que hacerlos. Y importante, la biblioteca de las matrículas son los OCRs. Los OCRs, básicamente, como les decía, el punto importante acá está en que debo colocar primero OCR neutral y luego el OCR del país. ¿Qué puede pasar con errores en la salida, en los datos de la cámara? Lo mismo, cableado. Esto se refiere mucho a cuando queremos tener el conjunto de la data. Si no llego a tener la data correcta en la salida, puede ser cable de la cámara, los interruptores en el D-Switch si estoy usando el WIN, la configuración en el WIN o la posición de la cámara. Como ustedes ven, en este tipo de conceptos siempre hablamos de cámara y cable, porque son como los puntos importantes que a veces no se toman en cuenta. Pese a que, como les decía y les reitero, eso está explícito en las guías de instalación, pero es algo que debemos tomar en cuenta. Errores e incidentes, el posicionamiento de la matrícula. Aquí hay algo muy importante que debemos tener claro, es que al ser una cámara de lectura de placas, va a haber casos donde nosotros no podamos leer por cómo está la placa colocada en el vehículo. Si la placa está sucia, si la placa está doblada, si la placa está deteriorada, ¿sí? Esos conceptos básicamente van con la parte de seguridad, ¿no? Eso te garantiza que tú vas a leer una placa que esté en óptimas condiciones. Por lo regular en los países latinoamericanos lo que sucede es que tenemos ese problema de que las placas no tienen su contextura correcta o ya están deterioradas, entonces esto ayuda a poder tener ese tipo de control. La luz solar sigue dentro de la cámara lente, es muy importante tener claro, los bloqueos y la suciedad en las placas. ¿Qué son las láminas que vimos al intermedio de la presentación? Ya de forma más explícita, ¿sí?
Básicamente es lo que tenemos con la cámara. Como ustedes ven, el tener los dos conceptos, tanto de hardware como de software, permite tener un concepto de instalación de cámara de lectura de placas efectivo, sencillo, no complicado y realmente que se lo puede colocar en cualquier control de acceso. Recordemos que todos nuestros equipos se pueden conectar a cualquier marca de controladora, básicamente por el concepto de Wigan que tenemos. Si tienen algunas preguntas, con todo gusto puedo responderles y le doy el paso a Aniel para que nos ayude con las preguntas. Muchas gracias, Martín. Bueno, vamos a empezar con la sección de preguntas y respuestas. Aquí podemos ver en el chat que nos preguntan cuántos dígitos de placa puede leer. ¿Contempla los dígitos con font militar? Ya, los dígitos básicamente va a depender del país. Cuando nosotros desarrollamos un OCR, siempre tomamos en cuenta todos los modelos de estados, de ciudades, de municipios que involucra el país. Entonces, si un país tiene varios diseños, se va a abarcar todo. ¿Qué sucedería si en algún momento ya se desarrolló el OCR y se cambió la estructura de las placas, se aumentaron dígitos? Básicamente lo que vamos a hacer es solicitar que nos ayuden con fotos de las placas nuevas, alrededor de unas 200 fotos, y hacemos una modificación al OCR. Esto tarda alrededor de 8 semanas, no tiene costo, y lo que se haría es un upgrade al OCR. Entonces, ¿qué quiere decir? Que te va a funcionar todo lo anterior, más las nuevas placas que sacaron. Eso te funciona para cualquier parte, para cualquier estado, cualquier país que se tenga que hacer un cambio. ¿Ok? Ok. La siguiente pregunta, ¿cuántas puertas o portales se pueden controlar? Bueno, con una cámara se puede controlar una sola entrada. Siempre nuestros equipos van orientados a una sola orientación. Una entrada es una cámara, otra entrada es otra cámara, una salida es otra cámara. Siempre va a ser por cada una de las orientaciones, ¿sí? Entrada y salida serían 2 cámaras. Todos nuestros equipos funcionan de esa forma. ¿Ok? Ok. La otra pregunta, esa va para nosotros, se puede decir. ¿De dónde podemos sacar el código del país? Bueno, el código del país o el firmware de la región tendrían que comunicarse ya directamente con nosotros y nosotros se lo proporcionaríamos ya sea vía correo o por alguno de los diferentes medios que tenemos, ¿verdad? Ahí puedo complementar algo, algo que hablábamos con Gregorio, básicamente es que las cámaras ya van a tener, las de México van a tener ya su OCR instalado, como un servicio que les van a dar a ustedes para cuando envíen las cámaras. Así es. De hecho, en la caja de la cámara aparece una etiqueta que dice qué versión de firmware neutral tiene y la versión del firmware de México. En caso de ser de otro país, pues ya es cuando tendrían que comunicarse con nosotros, ¿verdad? Correcto. Otra pregunta, ¿cómo se puede integrar con las bases de datos de la ciudad o país para poder establecer multas? Si ustedes no ofrecen esta solución, ¿pueden dar los datos del partner de software que pueda hacer esta integración? Bueno, como les decía, para lo que son fotomultas, la cámara no está, como no está desarrollada, es una cámara para control de accesos, entonces no estaría dentro del requerimiento que tú estás, que el cliente está pidiendo, no es una cámara para fotomultas. Ok, bueno, de momento no me aparecen ya más preguntas. Sí. No sé si gusten, pues si tienen alguna otra pregunta, pues hacérnoslo saber por el chat. Bueno, si no tenemos más preguntas, yo les agradezco mucho. ¿O hay otra pregunta? Sí, acaban de mandar otra pregunta. Si roban la placa de un carro y se la ponen a otro carro, ¿qué pasa? Eso sucede como el concepto de una tarjeta de crédito. Sí.
Si te roban la tarjeta de crédito, lo primero que uno tiene que hacer es informar y dar de baja. Si te roban la placa, debes informar al lugar donde te hacen el control, si es el conjunto habitacional o es el corporativo de tu empresa, y para que le den de baja. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Que si tú vas al conjunto habitacional y ya diste de baja, no te va a dejar entrar. Porque es importante tener claro que si trabajamos de standalone, yo lo que haría es eliminar la placa de mi lista blanca para que el momento que ingrese no mande el pulso. Si estoy trabajando mediante la controladora, mediante el control de accesos, cuando mando la solicitud que me den de baja, el software de la controladora te va a decir, esta placa que tiene el número Wigan 2050, se me ocurre, pidió dar de baja en la cámara, entonces simplemente llegas con esa placa y automáticamente no te va a dejar ingresar. O sea, básicamente es la rapidez con la que tú tengas que dar de baja esa placa. Igual que una tarjeta de crédito. Ok, un segundito. Aquí hay otra pregunta. Hay la... Bueno, la pregunta es, ¿pueden dar asistencia para un proyecto, ya sea en revisar área y apoyo en configuración? De parte de nosotros damos pues lo que sería el soporte técnico. Constantemente estamos subiendo material a nuestra página, ¿verdad? De cómo configurar el equipo, inclusive de cómo hacer el cambio de firmware en caso de ser necesario hacerlo para otra región. En fin, pues lo que sería de parte de soporte técnico. Complementando lo que tú dices para el cliente, es importante que ustedes tengan claro que Syscon es uno de nuestros mayoristas que está calificado a su equipo de ingeniería, a su equipo de soporte y a su equipo comercial, como desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista comercial. Entonces, cualquier desarrollo de proyecto, ellos están prestos para apoyarles, incluso pueden trabajar de la mano también con nosotros para poder generar proyectos donde se requiera poder tener claro el concepto y poder desarrollar el proyecto como tal. No sé si tienes alguna otra pregunta. De momento no me aparecen más preguntas, Inge. No sé si guste esperar un par de minuticos a ver si aparece alguna otra pregunta. Ok, recordarles mientras esperamos es que NIDA como tal maneja 4 líneas de productos importantes. La línea de UHF, ¿sí? Que es una línea realmente que en los próximos webinars vamos a estar explicando solo sobre la línea UHF, cuáles son las ventajas, por qué usar este tipo de producto. Tenemos la línea de Transit, que es una línea que se está utilizando, bueno, realmente se ha utilizado mucho en estos 15 años que tenemos en el mercado de América para soluciones fuertes como minas, como lo que es hidrocarburos, lo que son equipo pesado, lo que es la parte de verticales de autobuses, lo que es metros. Entonces, tenemos esa línea de tránsito que realmente ayuda mucho para ese tipo de control y que va de la mano también con las soluciones de conjuntos habitacionales de gama alta. La cámara NPR que acabamos de ver, la solución que nos permite, y la otra que es la solución de... En los Maze tenemos una fuerza muy grande con el Maze QR porque este me permite tener y controlar todas esas soluciones de visitantes donde tengo un código de barras, un código QR, donde requiero integrarlo a las diferentes plataformas de control de acceso de software que se tengan desarrollado. Las tarjetas virtuales, un concepto que NIDA lo ha manejado desde el punto de vista de administración, donde el integrador tenga el control, el cliente final tenga el control de su administración de tarjetas como tal. Entonces, como ven, tenemos el grupo de productos que realmente van orientados no solo al típico control de acceso, sino a poder ir viendo qué más podemos hacer, qué proyectos más podemos sacar dentro de lo que es ya controles como tal. Si tenemos alguna pregunta, lo respondemos. Sí, aquí me preguntan, ¿lee una matrícula a la vez? Una matrícula a la vez, es correcto.
Bueno, eh, pues yo creo que ya con esa última pregunta damos por finalizado el webinar. Ok. Realmente un atento agradecimiento a todos los asistentes, al ingeniero Martín, pues por tomarse el tiempo, ¿verdad?, de tomar este webinar. Los invitamos mañana al webinar de Suprema, el cual pues también va a estar bastante interesante. Y pues no sé si tenga algunas palabras, Martín, para finalizar ya esta transmisión. Sí, yo les agradezco mucho a ustedes por el tiempo. Nuevamente, gracias por dedicarle el tiempo a la parte de capacitación. Personalmente pienso que capacitarse y tener claro los conceptos nos ayuda mucho a que los proyectos en los que estamos inmiscuidos o en los que queremos entrar van a tener el éxito necesario para que eso luego se convierta en una reproducción de más ventas, de más proyectos. La capacitación, pienso yo que es la parte importante dentro de cualquier negocio que se esté realizando. Gracias nuevamente por el tiempo y nos estaremos viendo en otro de los webinars para las soluciones que tienen IDA. Cualquier inquietud, saben que pueden contactarse conmigo mediante Cisco sin ningún problema. Podemos estarles apoyando en los proyectos. Nuevamente, muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Igualmente, Martín, muchas gracias por todo. Bueno, Bye. entonces con eso damos finalizado este webinar, el cual está siendo grabado y pues se subirá en los días posteriores. Cualquier duda, pues aquí estamos a la orden. Y pues que tengan muy buen fin de semana, ya en este fin de semana, ¿verdad?